Ya está en línea y con nosotros Diego Gorgal, ex ministro de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, y uno de los hombres que más conoce sobre la cuestión efectivamente vinculado a la seguridad y también al narcotráfico, y que es parte de los integrantes de esa escuela de gobierno que ha lanzado Sergio Massa hace poco con la conducción de Roberto Lavagna para formar a los suyos de cara al 2015. Gorgal, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Paulino. Gracias por este ratito. Bueno, No, por finalmente favor. se instaló el debate respecto a la cuestión del narcotráfico. Después de todo lo que se ha dicho, aparecieron las declaraciones del propio Lorenzetti, el presidente de la Corte, hablando de una verdadera política de Estado inexistente respecto a la cuestión. Apareció incluso un documento más de la Iglesia haciendo foco en esta cuestión y en el andarivel de la violencia que generan. Las réplicas del gobierno nos hicieron esperar en términos de lo que ha dicho Bernie esta mañana. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Y cómo se aborda un problema tan complejo en la integralidad de las causalidades que producen un fenómeno como el que ya está apremiando en la Argentina? Sí, lamentablemente, Paulino, lo primero que quizás debiéramos decir es que, como decía, lamentablemente las distintas voces institucionales, los máximos responsables institucionales de los principales poderes en la Argentina han en los últimos tiempos venido reconociendo lo que algunos alertábamos desde hace más de 10 años. Esto es que el narcotráfico es el principal riesgo estratégico que tiene la comunidad y el Estado argentino de cara al presente y a los próximos años. La declaración del presidente de la Corte, Lorenzetti, utilizando un refrán que suelen mencionar los abogados, es a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Ya no tenemos que perder más el tiempo discutiendo si Argentina es un país de tránsito o es un país que está integrado a las redes internacionales de tráfico de drogas. El máximo responsable del Poder Judicial de la República Argentina, el presidente de la Corte, lo ha reconocido, y autoridades y funcionarios del gobierno recién en el último año le han dado lugar al narcotráfico en la agenda de seguridad, después de que durante 9 años, 10 años, lo consideraban como un tema que no era un problema de la Argentina, que era un problema de los grandes mercados de consumo y que por lo tanto la Argentina no tenía que destinar esfuerzos, recursos, hombres, inteligencia en atacar este problema. Lamentablemente, el problema está instalado en Argentina. Argentina, como ya hemos dicho en este espacio durante mucho tiempo, Argentina es un país de consumo, Argentina es un país de producción, Argentina es un país de exportación y Argentina es un destino de lavado de activos del narcotráfico. Esa es la situación que tenemos hoy. No es Argentina-Colombia, no es México, pero el riesgo de Argentina no es en el corto plazo convertirse en Colombia-México, que tienen características estructurales distintas, sino el riesgo de Argentina es convertirse en Rosario. Lo que pasa hoy en Rosario es algo que puede derramarse en el resto de los grandes centros urbanos de la Argentina. Ese es, en el cortísimo plazo, el problema que Argentina tiene que enfrentar. Y Rosario es un laboratorio de irresponsabilidades y de fracasos en Argentina en lo que hace al narcotráfico. Es un buen ejemplo de, durante tantos años, las fuerzas federales, la política federal desatendió el problema del narcotráfico en las jurisdicciones locales. Esto es en Rosario, por ejemplo, y sucede en otros centros urbanos. En el conurbano las principales causas, en cantidad, la mayor cantidad de causas vinculadas al narcotráfico las origina la policía de la provincia de Buenos Aires, no las fuerzas federales, a pesar de ser un delito federal. Entonces en Rosario las fuerzas federales no se ocupaban de lo que se tenían que ocupar, las fuerzas provinciales, la policía de la provincia se ocupaba mal de algo que tenía que ser objeto de una intervención federal, y hoy terminan las fuerzas federales haciendo lo que la policía de la provincia hace mal, que es patrullando las calles de Rosario. Entonces, uno no hace bien lo que tiene que hacer y hace mal lo que no tiene que hacer, y el otro lo mismo. Y ahí entonces tenemos un rompecabezas con teóricamente 2.000 gendarmes y prefectos patrullando, haciendo de policía local en las calles de Rosario, y policía de la provincia haciendo de policía federal en las causas de narcotráfico. Este enjambre, esta madeja hay que ordenarla
En todo el territorio nacional, las fuerzas federales tienen que ocuparse de los delitos federales y el principal delito federal hoy día es el narcotráfico. Y sin duda deben tener la colaboración y la complementación de las policías provinciales, pero es un tema que por su complejidad, si queremos implementar una política que le haga daño a las redes de tráfico, esto no se hace arrestando, juzgando y condenando a los eslabones más, al narcomenudeo, a los eslabones más pequeños de las redes de tráfico. Y entonces esto requiere inteligencia, investigación, y esto requiere un Estado federal que lidere organizadamente esta investigación que hoy no tenemos. Definitivamente, por lo que usted dice, la idea es poner foco en el delito del narcotráfico, lo resume como el principal en términos federales. ¿Usted cobijaría la idea de que las Fuerzas Armadas participen activamente en esta lucha y en este combate? En lo que hace al narcotráfico, para ser bien precisos y bien claros, emplear unidades de combate del ejército argentino en la persecución del delito de narcotráfico no tiene ningún efecto sobre el delito de narcotráfico. Es algo que distrae la atención, le agrega más complejidad, más desorden a un problema que institucionalmente está desordenado y sobre todo, y lo más importante, no tiene ningún impacto sobre las redes de tráfico. Las redes de tráfico requieren inteligencia e investigación. El problema de la Argentina no es que faltan policías, al contrario, la Argentina tiene una tasa de policía por habitante que está por encima del promedio de la región. El tema es que los empleamos mal. Y en este mal empleo que tenemos de policías, está que no los empleamos en tareas, ni los formamos, ni los equipamos en tareas de investigación. Cuando uno analiza las causas de narcotráfico en los distintos tribunales de la República Argentina, uno claramente se nota que, como decía, la Argentina arresta, juzga y condena lo que se lleva por delante. No hay una tarea de investigación que permita ascender en los distintos niveles de estas redes de tráfico de drogas, redes que muchas veces tienen su terminal en instituciones, tanto policiales como judiciales. Esto es, hay una, por de pronto, protección o connivencia a nivel estatal para que haya crimen organizado de una manera, en esta escala y por este periodo de tiempo. De modo que, nuevamente respondiendo a su pregunta, el empleo de unidades de combate del ejército argentino en operaciones policiales contra el narcotráfico no tiene ningún resultado, no genera ningún resultado y por lo pronto y además le agrega más desorden a este desorden institucional que ya tenemos. ¿Se inclinan más por la idea de una policía antinarcóticos, como ha lanzado De la Sota en la provincia de Córdoba, por una policía judicial, como ha lanzado Scioli en la provincia de Buenos Aires, aunque con pocos y bajos nombramientos en términos cuantitativos, pero que parece avanzar en ese derrotero para investigar mejor y seguir a fondo esos procesos que hoy están bastante huérfanos de conducción? Mire, en la Argentina tenemos una gran creatividad para establecer nuevas leyes y crear nuevas instituciones que luego terminan siendo cáscaras vacías. De modo que, para ser prudentes y prácticos, más que crear nuevas instituciones que tienen todo ese impacto mediático en el corto plazo, yo diría, hagamos funcionar bien las que ya tenemos. Esto es, la Policía Federal Argentina que sea Policía Federal Argentina. Hoy el centro de gravedad de la Policía Federal es brindar seguridad pública en la ciudad de Buenos Aires, esto es, la salidera bancaria, el robo en una vivienda, el delito común en la vía pública, y secundaria o en un tercer, cuarto, quinto lugar en sus prioridades está perseguir el delito federal en todo el país. Entonces yo diría, hagamos que la Policía Federal sea una Policía Federal Argentina, que sea la policía de investigaciones que necesitamos para perseguir el delito federal en toda la República Argentina. Hagamos que la Gendarmería deje de hacer de policía local, como sucede en el conurbano, como sucede ahora en Rosario, y hagamos que la Gendarmería sea una excelente policía de fronteras y una excelente policía que pueda llegar a ser movilizada en complemento en todos los centros urbanos del país, y además que también se ocupe de la investigación de las grandes redes de tráfico de drogas.
Hagamos que la prefectura le ponga un ojo más agudo en qué sale de los puertos, porque buena parte de la droga que ingresa a Argentina se exporta y se exporta a través de contenedores que salen de los puertos. Si cerramos el grifo de la exportación de droga, automáticamente vamos a estar cerrando el ingreso, parte del ingreso de la droga a la República Argentina. Entonces, más que crear nuevas instituciones, que como digo, en Argentina la muestra está que se constituyen en cáscaras vacías en el corto plazo, hagamos que las que tenemos funcionen bien. Eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero vamos a conseguir un resultado sustentable en el tiempo mucho más seguro que el hecho de... porque creamos una policía antinarcóticos. ¿Y la gente de dónde sale? No creamos 8.000 policías de la nada, no lo sacamos debajo de una baldosa a los 8.000 policías que necesita por lo menos una policía antinarcóticos para atacar el problema en los principales centros urbanos, no en todo el país. Entonces ya tenemos instituciones federales que tienen experiencia, que tienen hombres formados. Hagamos que las condiciones de trabajo de esas instituciones federales saquen lo mejor de nuestras policías y no lo peor, como sucede en muchos casos. Pongámosle metas claras, pongámosle un sistema de premios y castigos muy claro, pongamos un sistema de monitoreo para ir evaluando los resultados que pretendemos de estas fuerzas y vamos a tener en el corto y mediano plazo mejores resultados que los que tenemos hoy. Hay un debate también ahí subyacente a la cuestión del narcotráfico que parece Molina volver a impulsar, el titular de la Cedronar, con la oposición de la Iglesia, con el cobijo de algunos dentro del oficialismo en términos de la despenalización del consumo de algunas drogas. Más allá de que Bernie en algún momento dijo que hay que discutir la despenalización de todo tipo de consumo de drogas, la verdad es que el gobierno está pensando en la marihuana y alguna otra adicionalmente, con la oposición de una iglesia, insisto, que ha dicho lo que se busca no es despenalizar el consumo, sino legalizar la venta, que es subsidiario a la decisión de despenalizar el consumo, que de hecho hay fallos de la Corte que ya lo han despenalizado casi claramente. ¿Cuál es su mirada respecto a la cuestión? Para ser sintético y claro, eso es un acto de irresponsabilidad de todos estos funcionarios que están sosteniendo estas posiciones. Es un acto de irresponsabilidad porque lo están haciendo funcionarios de gobierno que debieran haber generado en todos estos años información que nos permita entender mejor, sobre todo las propiedades de la demanda de droga en Argentina. Y planteado en este contexto institucional, con esta carencia de información, tenemos evidencia sólida para sostener que un avance en este sentido lo que va a generar es un aumento en la demanda y en la cantidad consumida. Esto es que el daño que la droga provoca, y asumimos que, como nos dicen los médicos y los psiquiatras, la droga es mala y por eso se prohíbe. Entonces, ninguno de estos argumentos cambia la naturaleza de la droga, que es mala, que genera daños en la persona que la consume y en el entorno social de esa persona, y que por eso amerita que no sea comercializada en la Argentina, sin la información que estos funcionarios de gobierno se negaron a generar en todos estos años. Y en este contexto del problema y de las políticas, plantear legalización no va a ser más que aumentar la cantidad de consumidores y la cantidad de droga consumida por esos consumidores. Y por lo tanto el daño que la droga genera sobre la sociedad va a ser mayor, no va a ser menor. Entonces, por eso es que digo, en este contexto, estos planteos son un acto de irresponsabilidad enorme. Licenciado Gorgal, gracias por este ratito para con nosotros. Hasta la próxima, muy gentil. No, por favor, hasta luego. Ahí estaba Diego Gorgal, el ex ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex viceministro de Seguridad de la provincia, hombre que está en Washington y que es parte de la Escuela de Gobierno de Sergio Massa, la que preside Roberto Labañé, que capacitará a los cuadros técnicos del Frente Renovador de cara al 2015. A propósito de toda la discusión en cuanto a la cuestión del narcotráfico, flagelo que arrecia efectivamente la sociedad argentina y ciudades por completo, sin ir más lejos, el botón de muestra de Rosario.